Era una noche fría y lluviosa en la pequeña farmacia del barrio San Juan. El viento azotaba las ventanas y las luces parpadeaban de vez en cuando, creando una atmósfera inquietante. Don Manuel, el farmacéutico de toda la vida, estaba a punto de cerrar cuando la campanilla de la puerta sonó, anunciando la llegada de un cliente tardío. «Buenas noches», dijo una voz joven. Era María, una estudiante de medicina que vivía cerca. «Disculpe la hora, don Manuel, pero necesito algo para el dolor de cabeza». Don Manuel sonrió amablemente. «No te preocupes, María. Pasa, pasa. Con este clima, no me sorprende que tengas dolor de cabeza». Mientras buscaba el medicamento, don Manuel notó que María parecía nerviosa, mirando constantemente por encima de su hombro hacia la puerta. «¿Todo bien, María?», preguntó el farmacéutico, preocupado. María dudó un momento antes de responder. «Es solo que, bueno, va a sonar tonto, pero de camino aquí, tuve una sensación extraña. Como si alguien me estuviera observando». Don Manuel entregó el medicamento a María y la miró con seriedad. «No suena tonto en absoluto, María. De hecho, me recuerda a una historia que escuché hace años. Una historia que, me temo, es más real de lo que a cualquiera le gustaría creer». María, intrigada, se acercó al mostrador. «¿Una historia? ¿De qué se trata, don Manuel?». El farmacéutico miró hacia la puerta, como asegurándose de que estaban solos, y luego hacia María. «Es una historia que me contó mi abuelo, y a él se la contó su padre. Una historia sobre algo que ocurrió en este mismo pueblo hace muchos años. Algo que cambió para siempre la vida de una familia y aterrorizó a toda la comunidad». María, olvidando por un momento su nerviosismo anterior, se inclinó sobre el mostrador, curiosa. «Cuéntemela, por favor. Con esta tormenta afuera, una historia es justo lo que necesito para distraerme». Don Manuel asintió lentamente. «Está bien, te la contaré. Pero te advierto, no es una historia para los débiles de corazón. Y lo más escalofriante es que cada palabra es verdad». El farmacéutico se aclaró la garganta y comenzó su relato. Todo comenzó en una noche muy parecida a esta, hace casi 50 años. Una familia, los Rodríguez, vivía en las afueras del pueblo, en una casa grande y antigua. Eran los señores Rodríguez, sus 2 hijos adolescentes, y la abuela. Una familia normal, como cualquier otra en el pueblo. Esa noche, la lluvia caía con fuerza y el viento aullaba entre los árboles. La familia estaba reunida en la sala, escuchando la radio, cuando de repente escucharon algo que les heló la sangre, suaves golpes en la puerta principal. María interrumpió, su voz apenas un susurro. «¿Golpes en la puerta? ¿A esa hora y con ese clima?». Don Manuel asintió gravemente. «Exactamente». El señor Rodríguez, pensando que podría ser alguien en problemas, se acercó a la puerta. «¿Quién es?», preguntó. No hubo respuesta, solo más golpes suaves. Intrigado y un poco preocupado, el señor Rodríguez abrió la puerta. Lo que vio lo dejó paralizado. Frente a él había 2 niños, un niño y una niña, de no más de 10 años. Estaban empapados por la lluvia, sus ropas viejas y desgastadas. Pero lo que realmente llamó su atención fueron sus ojos, completamente negros, sin pupila ni blanco, como pozos de oscuridad. María se estremeció visiblemente. «Dios mío, ¿qué querían esos niños?». «Eso es lo más perturbador», continuó don Manuel. «Los niños, con voces monótonas y extrañamente adultas, pidieron entrar». «Por favor, señor», dijo el niño, «estamos perdidos y tenemos frío. ¿Podemos pasar?». El señor Rodríguez sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en esos niños, algo que no estaba bien. Una sensación de peligro que no podía explicar. «Lo siento», dijo, «pero no puedo dejar entrar a extraños a esta hora de la noche». Los niños no se movieron. La niña habló entonces. «Por favor, déjenos entrar. Tenemos hambre y estamos cansados. Solo queremos un lugar para descansar». El señor Rodríguez estaba a punto de cerrar la puerta cuando su esposa apareció detrás de él. «¿Qué pasa, querido? ¿Quién es?». Cuando vio a los niños, su corazón se compadeció. «Oh, pobrecitos. Están empapados.
Déjalos entrar, no podemos dejarlos afuera con este tiempo. Pero el señor Rodríguez dudó. Había algo en esos ojos negros que lo aterrorizaba. No creo que sea buena idea, dijo. No los conocemos. Los niños seguían allí, inmóviles, sus ojos negros fijos en la pareja. Por favor, repitieron al unísono, sus voces ahora más insistentes. Déjenos entrar. La señora Rodríguez se acercó a la puerta. Vamos, querido, son solo niños. No podemos. Pero cuando vio de cerca los ojos de los niños, se quedó sin palabras. Dio un paso atrás, instintivamente. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes, más insistentes. Déjenos entrar, repetían los niños, sus voces ahora un coro siniestro. Déjenos entrar. Déjenos entrar. El señor Rodríguez, con el corazón latiendo a 1000 por hora, cerró la puerta de golpe y echó el cerrojo. Los golpes continuaron, cada vez más fuertes, como si varias personas estuvieran golpeando la puerta al mismo tiempo. María, con los ojos muy abiertos, preguntó, ¿y qué pasó después? ¿Se fueron los niños? Don Manuel negó con la cabeza. Ojalá fuera tan simple. Esa noche fue solo el comienzo. En los días siguientes, esos niños de ojos negros fueron vistos por todo el pueblo. Don Manuel continuó su relato, su voz bajando a un susurro. En los días siguientes, el terror se extendió por todo el pueblo. Cada noche, en diferentes casas, se escuchaban los mismos golpes suaves. Y siempre eran los mismos niños, con sus ojos negros y sus voces monótonas, pidiendo entrar. La familia Rodríguez no fue la única en experimentar el horror. Los Gómez, que vivían al otro lado del pueblo, tuvieron un encuentro similar. Doña Carmen Gómez me contó personalmente lo que pasó. Estábamos cenando, me dijo, cuando escuchamos los golpes. Mi esposo Pedro fue a abrir, pensando que sería algún vecino. Pero cuando vio a esos niños, con sus ojos, esos ojos horribles, cerró la puerta de inmediato. Pasamos toda la noche escuchando sus voces, pidiéndonos que los dejáramos entrar. Fue horrible. María, temblando ligeramente, preguntó, ¿pero qué eran esas criaturas? ¿De dónde venían? Don Manuel sacudió la cabeza. Nadie lo sabía con certeza. Algunos decían que eran almas perdidas, niños que habían muerto en circunstancias trágicas y ahora buscaban compañía en su tormento eterno. Otros creían que eran algo más siniestro, entidades malignas que se hacían pasar por niños para engañar a los incautos. Lo cierto es que el miedo se apoderó del pueblo. La gente comenzó a cerrar sus puertas con llave al anochecer, a poner cruces en las ventanas. Nadie salía después del atardecer si podía evitarlo. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, los Martínez, una pareja joven que vivía en las afueras, decidieron dejar entrar a los niños. María ahogó un grito. ¿Los dejaron entrar? ¿Por qué harían algo así? Compasión, supongo, respondió don Manuel. O tal vez curiosidad. El caso es que al día siguiente, cuando los vecinos fueron a visitarlos, la casa estaba vacía. No había señales de lucha, ni de que se hubieran ido de viaje. Simplemente, desaparecieron. La policía investigó, por supuesto. Pero no encontraron nada. Era como si los Martínez se hubieran esfumado en el aire. Y no fueron los únicos. En las semanas siguientes, otras 2 familias desaparecieron de la misma manera, después de reportar visitas de los niños de ojos negros. Don Manuel hizo una pausa, mirando fijamente a María. Pero, ¿sabes qué es lo más escalofriante? Las cámaras de seguridad. Un vecino había instalado una cámara en su porche, esperando captar a los niños en vídeo. Y lo logró. En la grabación, se veía a los niños parados frente a la puerta, inmóviles, durante horas. No parpadeaban, no se movían. Solo, estaban allí, mirando fijamente a la cámara con esos ojos negros como el abismo. María se estremeció visiblemente. Dios mío, ¿y qué pasó después? ¿Cómo terminó todo? Don Manuel suspiró profundamente. Esa es la parte más inquietante de la historia. No terminó. Al menos, no realmente.
Los avistamientos se volvieron menos frecuentes con el tiempo, pero nunca cesaron por completo. Incluso hoy, de vez en cuando, alguien reporta haber visto a 2 niños de ojos negros rondando por las calles en la noche. La última vez que se les vio fue hace apenas un mes. Una joven, no mucho mayor que tú, María, dijo que los vio mientras volvía a casa tarde una noche. Estaban parados en una esquina, mirándola fijamente. Cuando ella cruzó la calle para evitarlos, los niños la siguieron con la mirada, sus cabezas girando al unísono de una manera que, según ella, no era natural. María, pálida y visiblemente perturbada, miró hacia la puerta de la farmacia. La lluvia seguía cayendo con fuerza afuera, y por un momento, le pareció ver 2 siluetas pequeñas a través del cristal empañado. Don Manuel, dijo con voz temblorosa, ¿cree que esos niños, esas cosas, siguen por ahí? El farmacéutico miró seriamente a María. No lo sé, hija. Pero te diré algo, desde que escuché esta historia, nunca, jamás, abro la puerta después del anochecer sin preguntar quién es. Y si escucho voces de niños pidiendo entrar, bueno, prefiero parecer descortés que desaparecer sin dejar rastro. En ese momento, un trueno retumbó en el cielo, haciendo que ambos saltaran. Y luego, sobre el sonido de la lluvia, escucharon algo que les heló la sangre, suaves golpes en la puerta de la farmacia. María se quedó paralizada, su rostro blanco como el papel. Don Manuel, lentamente, se acercó a la puerta. A través del cristal empañado, podían ver 2 siluetas pequeñas. ¿Quién es?, preguntó don Manuel, su voz apenas un susurro. Una voz infantil, monótona y extrañamente adulta, respondió, por favor, déjenos entrar. Estamos perdidos y tenemos frío. Solo queremos un lugar para descansar. María ahogó un grito, tapándose la boca con las manos. Don Manuel retrocedió lentamente, sin apartar la vista de la puerta. Lo siento, dijo con voz temblorosa, la farmacia está cerrada. No puedo dejar entrar a nadie. Los golpes se hicieron más fuertes, más insistentes. Por favor, dijeron las voces al unísono, déjenos entrar. Tenemos hambre. Estamos cansados. Don Manuel tomó a María del brazo y la llevó hacia la trastienda. Vamos, susurró, hay una salida por atrás. Tenemos que irnos. Ahora. Mientras se apresuraban hacia la salida trasera, los golpes en la puerta principal se intensificaron, acompañados ahora por el sonido de cristal rompiéndose. Déjenos entrar, cantaban las voces, cada vez más cerca. Déjenos entrar. Déjenos entrar. Don Manuel y María salieron por la puerta trasera, corriendo bajo la lluvia torrencial. Detrás de ellos, podían escuchar el sonido de pasos pequeños, acercándose rápidamente. No mires atrás, gritó don Manuel. Solo corre. Corre y no te detengas. Y así, en medio de la noche tormentosa, don Manuel y María corrieron por las calles desiertas del pueblo, perseguidos por el eco de voces infantiles y el recuerdo de ojos negros como el abismo. La historia de los niños de ojos negros, que una vez fue una leyenda local, se había vuelto dolorosamente real para ellos. Desde esa noche, nadie volvió a ver a don Manuel ni a María. La farmacia permaneció cerrada, sus estantes cubiertos de polvo, un testimonio silencioso de la noche en que la leyenda cobró vida. Y en las noches de tormenta, los habitantes del pueblo juran escuchar golpes suaves en sus puertas, y voces infantiles pidiendo entrar. Así que, querido lector, la próxima vez que escuches un golpe en tu puerta en medio de la noche, piénsalo 2 veces antes de abrir. Porque podrías encontrarte cara a cara con unos ojos negros como la noche, y una sonrisa que promete un destino peor que la muerte. Era un día como cualquier otro en la escuela primaria Miguel de Cervantes. El timbre había sonado, anunciando el recreo, y los pasillos se llenaron rápidamente de estudiantes ansiosos por escapar del tedio de las clases. En un rincón apartado del patio, bajo la sombra de un viejo árbol, un grupo de amigos se reunió como de costumbre. Oigan, ¿quieren escuchar algo que les pondrá los pelos de punta?, preguntó Alejandro, un chico de ojos inquietos y cabello desordenado. Sus amigos lo miraron con una mezcla de curiosidad y escepticismo. María, una chica de lentes y pelo recogido en una coleta, fue la primera en responder. ¿Otra de tus historias inventadas, Ale? Ya nos conocemos tus cuentos. Alejandro negó con la cabeza, su expresión inusualmente seria. No, esta vez es diferente.
Lo que les voy a contar es real. Sucedió hace apenas unas semanas, en esta misma ciudad. No puedo decir nombres, pero les juro que cada palabra es cierta. El grupo se acercó, formando un círculo más cerrado. La promesa de una historia real había captado su atención. «Está bien, cuéntanos», dijo Carlos, el más alto del grupo. «Pero si es otra de tus bromas». «No es broma», interrumpió Alejandro, bajando la voz. «Lo que les voy a contar es algo que nunca debió haber pasado. Algo que desearía poder olvidar». El grupo guardó silencio, esperando que Alejandro comenzara. El chico tomó aire y empezó su relato. Todo comenzó con un grupo de amigos, no muy diferentes a nosotros. Eran 5, 2 chicas y 3 chicos, todos de nuestra edad. Una tarde, después de clases, decidieron explorar una vieja biblioteca abandonada en las afueras de la ciudad. Ya saben, esa que lleva cerrada años y que dicen que está embrujada. «Espera», interrumpió Lucía, la más escéptica del grupo. «¿La biblioteca Gutiérrez? Pero si está clausurada, es imposible entrar ahí». Alejandro sonrió con amargura. «Eso es lo que todos creen. Pero estos chicos encontraron una manera de colarse por una ventana rota en la parte trasera. Una vez dentro, empezaron a explorar. El lugar estaba lleno de polvo y telarañas, con estanterías que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Al principio, todo parecía normal. Libros viejos, muebles rotos, nada fuera de lo común. Pero entonces, uno de ellos, llamémosle Juan, encontró algo extraño. En un rincón oscuro, detrás de una estantería caída, había un libro que parecía fuera de lugar. Era un tomo grueso, encuadernado en cuero negro, sin título en la portada. Juan llamó a los demás, y juntos examinaron el libro. Las páginas estaban amarillentas y frágiles, escritas en una mezcla de español antiguo y lo que parecían ser símbolos extraños. Pero lo que realmente captó su atención fue una sección en particular, un ritual. Alejandro hizo una pausa, mirando a sus amigos. Todos estaban inclinados hacia adelante, pendientes de cada palabra. El ritual prometía invocar entidades de otro mundo, seres de sombra y oscuridad. Según el libro, estas entidades podían conceder deseos y revelar secretos ocultos. Los chicos estaban fascinados. Era como si el libro los llamara, tentándolos a probar el ritual. «No me digas que lo hicieron», murmuró María, su voz apenas audible. Alejandro asintió lentamente. «Lo hicieron». Esa misma noche, en luna nueva. Se reunieron en la casa de uno de ellos, cuyos padres estaban de viaje. Siguieron las instrucciones al pie de la letra, dibujaron un círculo con sal en el suelo, encendieron velas negras, y comenzaron a recitar las palabras del libro. Al principio, no pasó nada. Solo el sonido de sus voces rompía el silencio de la noche. Pero entonces, justo cuando terminaron de recitar el último verso, algo cambió. Un viento helado sopló por la habitación, apagando todas las velas de golpe. Carlos tragó saliva audiblemente. ¿Y luego qué pasó? Luego. Alejandro bajó aún más la voz, obligando a sus amigos a acercarse para escuchar. Luego, el infierno se desató. Las sombras en las paredes cobraron vida, retorciéndose y formando figuras grotescas. El aire se volvió pesado, como si una presencia invisible llenara la habitación. Y entonces, uno de ellos, la chica a la que llamaremos Ana, comenzó a gritar. Sus ojos se pusieron completamente negros, y cuando habló, no era su voz. Era algo antiguo, algo maligno. Comenzó a revelar secretos, cosas oscuras que nadie debería saber. Los objetos en la habitación empezaron a levitar, y un olor a azufre llenó el aire. Los demás intentaron ayudar a Ana, pero era como si una fuerza invisible los mantuviera alejados. Y entonces, cada uno de ellos comenzó a tener visiones. Veían sus peores miedos cobrar vida frente a sus ojos. Era como si las entidades que habían invocado se estuvieran alimentando de su terror. Alejandro hizo otra pausa, su rostro pálido al recordar los detalles. Sus amigos estaban en completo silencio, casi sin atreverse a respirar. Intentaron deshacer el ritual, pero era demasiado tarde. Las entidades ya habían cruzado a nuestro mundo. Y lo peor estaba por venir.
Alejandro miró a su alrededor, como asegurándose de que nadie más pudiera escuchar. Luego continuó, su voz apenas un susurro. En los días siguientes, los chicos empezaron a notar que algo los seguía. Sombras en el rabillo del ojo, susurros en la oscuridad. No podían dormir, atormentados por pesadillas horribles. Y entonces, una semana después del ritual, Juan desapareció. María ahogó un grito. ¿Desapareció? ¿Cómo? Nadie lo sabe con certeza. Sus padres lo vieron irse a la escuela esa mañana, pero nunca llegó. Lo último que se supo de él fue un mensaje de texto que envió a los demás. Solo decía, «Están aquí. No puedo escapar». La policía investigó, por supuesto, pero no encontraron nada. Para el resto del mundo, Juan simplemente se había esfumado. Pero los otros 4 sabían la verdad. Sabían que las sombras se lo habían llevado. Desesperados, volvieron a la biblioteca abandonada, buscando el libro. Pensaron que tal vez encontrarían una manera de revertir lo que habían hecho. Pero el libro había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Una semana después, Ana fue la siguiente. Su familia la encontró en su habitación, en estado catatónico, sus ojos completamente negros, murmurando palabras en un idioma que nadie podía entender. Los 3 restantes estaban aterrorizados. No sabían quién sería el siguiente. Intentaron mantenerse juntos, pensando que en grupo estarían más seguros. Pero eso no los salvó. Una noche, mientras los 3 dormían en la sala de estar de uno de ellos, algo ocurrió. Los padres de la casa fueron despertados por gritos desgarradores. Cuando llegaron a la sala, encontraron a 2 de los chicos inconscientes, y al tercero, el tercero había desaparecido. Lo único que quedaba de él era una mancha oscura en el suelo, como si las sombras mismas se lo hubieran tragado. Alejandro hizo una pausa, su rostro pálido y sudoroso. Sus amigos lo miraban horrorizados, incapaces de hablar. Los 2 que quedaron, continuó Alejandro, nunca volvieron a ser los mismos. Están en un hospital psiquiátrico ahora. Dicen que pasan los días mirando las sombras, murmurando sobre entidades oscuras y rituales prohibidos. A veces gritan, rogando que los dejen en paz, que se lleven a alguien más. El timbre sonó, indicando el final del recreo. Pero nadie en el grupo se movió. Alejandro, dijo Carlos finalmente, su voz temblorosa, ¿cómo sabes todo esto? ¿Cómo puedes estar seguro de que es verdad? Alejandro miró a su amigo, sus ojos llenos de una tristeza y un miedo que parecían demasiado reales para ser fingidos. Porque yo era uno de ellos, Carlos. Yo estaba ahí esa noche. Yo vi cómo las sombras se llevaban a mis amigos. Y ahora creo que vienen por mí. En ese momento, una sombra pareció moverse en la pared detrás de Alejandro. Todos dieron un salto hacia atrás, gritando. Cuando miraron de nuevo, la sombra había desaparecido, y Alejandro con ella. El grupo de amigos se quedó paralizado, mirando el espacio vacío donde su amigo había estado segundos antes. El patio de la escuela seguía lleno de estudiantes que regresaban a sus clases, ajenos al horror que acababa de ocurrir. María fue la primera en romper el silencio, su voz apenas un susurro tembloroso. ¿Qué acaba de pasar? Nadie respondió. Nadie podía responder. Lentamente, como en trance, comenzaron a caminar hacia el edificio de la escuela. Pero cada uno de ellos sabía que nada volvería a ser igual. Habían sido testigos de algo que desafiaba toda lógica, algo que amenazaba con destruir la realidad que creían conocer. Esa noche, y todas las noches que siguieron, revisarían cuidadosamente las sombras en sus habitaciones antes de dormir. Y en sus sueños, escucharían susurros en un idioma desconocido, verían ojos brillantes en la oscuridad, y sentirían el roce helado de dedos invisibles. La historia de Alejandro y sus amigos se convertiría en una leyenda urbana, susurrada en los pasillos de la escuela y en las noches de campamento. Pero para aquellos que estuvieron ahí ese día, que vieron a su amigo desvanecerse en las sombras, sería una pesadilla eterna, un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que es mejor dejar sin perturbar. Y en algún lugar, en las sombras entre los mundos, 5 adolescentes atrapados por su propia curiosidad esperan, rogando que alguien los encuentre, que alguien los libere. Pero también temen, porque saben que si alguien lo intenta, las entidades oscuras encontrarán nuevas víctimas para su eterno tormento.
Así que la próxima vez que veas un libro antiguo en una biblioteca abandonada, o sientas la tentación de explorar lo desconocido, recuerda esta historia. Porque algunas puertas, una vez abiertas, nunca se pueden cerrar. Y algunas sombras, una vez invocadas, nunca te dejarán ir.